Que, bueno, yo como formador muchas veces oigo siempre la queja de que es difícil encontrar puntos gratuitos de formación, de reflexión, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que esta charla va a ser bastante enriquecedora y creo que os podéis llevar bastantes puntos que mucha gente no asocia al análisis de datos, como son, pues eso, las falacias lógicas y los sesgos cognitivos que al final, pues, oye, nos afectan tanto en nuestro análisis y en nuestro día a día. Pues bueno, para empezar un poco, ¿quién soy yo, no? Pues yo, mi nombre es Alfonso, yo soy matemático y ahora dedico parte del tiempo, primero, a la formación, por un lado, ¿vale? Porque soy docente tanto a nivel uno a uno como en varias escuelas, y también a realizar proyectos para empresas, a nivel consultoría o como lo queramos decir, vaya, proyectos de manera autónoma a diferentes empresas en el ámbito del análisis de datos y de la inteligencia artificial. Y bueno, pues la verdad que es súper importante tener en cuenta los sesgos cognitivos que llevamos intrínsecos en nuestro razonamiento. Porque muchas veces no ponemos punto en eso, vamos a tiro hecho y queremos solucionar el problema y cuanto más rápido mejor y nos metemos en esa rueda y no nos paramos a reflexionar muchas veces por qué sacamos esas conclusiones o si esas conclusiones son realmente válidas. Entonces creo que es importante que toquemos este tema hoy entre todos. Y bueno, también, pues por aquí he dejado mis redes sociales, por si alguno tiene alguna duda, yo encantado de echar un cable en todo lo que pueda. Bueno, trabajo en redes sociales o divulgo en redes sociales como The Data Warlock. Vamos, bienvenidos, cualquier preguntilla o lo que sea. Creo que, aunque tarde algunas veces, la suelo responder siempre. Y también tengo un podcast en Spotify, iVoox y en varias plataformas digitales que se llama Hablando de todo y de data, en el que también mezclo sectores diferentes. Por aquí he visto que hay gente que trabaja en una agencia de publicidad, gente que trabaja en CRM, de marketing. Ya habéis visto que al final el análisis de datos está transversalmente en muchísimos sectores y lo que quiero hacer ver con este podcast es que realmente eso es lo que pasa, que el análisis de datos es transversal y que muchos sectores se aprovechan o podrían aprovecharse mucho más del análisis de datos y no se hace en todas las ocasiones. Pongo el ejemplo siempre de medicina. Medicina es un sector que se está aprovechando muchísimo del avance en ciencia de datos, modelos predictivos, incluso pensad en los diabéticos que tienen aparatos ahora mismo que les monitorizan la glucosa en sangre para simplemente liberar insulina y no tener que caminar con esas inyecciones tan pesadas. Y como la medicina, muchísimos otros sectores. Entonces, el objetivo es un poco conocer esto. Y ahora, pues bueno, como os he dicho antes, me gustaría interaccionar un poquillo con vosotros, así que si tenéis el chat a mano y me hacéis comentarios, lo agradezco un montón porque para la charla va a ser mucho más dinámico y para vosotros también porque vais a llevar ese aprendizaje. Así que nada, no sé si a alguien le suena esta foto. Esta foto es de hace poco de un partido de tenis. No sé si alguno sabe lo que es esto o qué ha pasado aquí. Si alguien que no lo conoce, lo explico un poco más en detalle. Entiendo que esto fue una noticia que resonó bastante aquí, en España por lo menos, y supongo que en Latinoamérica también. Es un partido de Nadal, del Open de Australia, contra Daniil Medvedev. Y la verdad que, bueno, en un momento del partido, no sé si chicos visteis esto, pero en un momento del partido, cuando Nadal iba perdiendo 2-0, además Nadal es una persona que ya tiene cierta edad, que venía de una lesión, etcétera, etcétera. Hubo un momento en el partido que iba perdiendo 2-0 y en el tercer set también. Y el Win Predictor, que es un modelo de inteligencia artificial, le daba a Nadal una probabilidad de ganar del 4%. ¿Sí? ¿Lo veis aquí? Que pone aquí en current. Antes del partido le daba un 36, por lo que os digo, venía de una lesión, etcétera, etcétera. Y en el momento exacto del partido le daba un 4%. ¿Sí? Vale, esto pues nada que reseñar. El resultado final, Nadal ganó el Open de Australia y nos levantamos al día siguiente con titulares en prensa del tipo, oye, Nadal ha derrotado al Big Data, Nadal gana al Big Data, Nadal destroza al Big Data y a la inteligencia artificial. Y la verdad que, oye, vaya noticia dramática, ¿no? En plan, Nadal ganó a Medvedev y no al Big Data. Entonces, la pregunta es, ¿qué acaba de pasar? ¿Sí? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es lo que está pasando erróneo en las noticias que nos están diciendo que Nadal está ganando al Big Data? ¿Alguien me dice que puede ser por el chat?
¿Alguien se anima a escribir? Ah, hombre, que somos muchas personas aquí conectados. Alguien tiene que tener un teclado. Se malinterpretó la info que generó el modelo. Sí, puede ser una de las razones. Además, la más básica. Pero justamente aquí en lo que llamamos de charla, situación nueva que el modelo no conocía. Bueno, sí que es una situación que conocía porque realmente el modelo no estaba diciendo que Nadal fuera a perder. Estaba diciendo que la probabilidad de que ganara era un 4%, que es baja. 4 de cada 100 veces. Entonces, pues no apostarías a favor de Nadal. Pero justamente en lo que llevamos hablando fue una anomalía estadística. Exactamente. Justo. Fue una anomalía estadística. Pero los titulares de prensa atacando al modelo, diciendo que Nadal destrozaba el Big Data, destrozaba al modelo, que ganaba el Big Data, etcétera, etcétera. Sí, lo que estaban haciendo es entrar en una cosa que se conoce como la falacia del hombre de paja. Es decir, como no somos capaces de interpretar el resultado del modelo, ¿sí? Porque justamente lo decía por ahí Coldo, que fue una anomalía estadística, se cumplió una probabilidad menor, eso puede pasar a veces, ¿sí? Y obviamente el modelo no tiene en cuenta ni el afán de superación, y un montón de cosas que evidentemente no son cuantificables, pero aún así, creo que ninguno de los que estamos aquí hubiese apostado a favor de Nadal en ese momento en el que va perdiendo y prácticamente el partido lo tiene perdido. Y 4 de cada 100 veces es una probabilidad que si lo miramos de justamente lo que dice Ignacio, realmente lo tenía muy difícil, nadie hubiese pasado, o sea, nadie hubiese apostado por él. Pero en lo que quiero poner foco es justamente en las noticias, ¿no? En cómo se abre la nota de prensa diciendo, hey, Nadal ha destrozado al Big Data. Oye, que esto es un partido de tenis, esto es una modelización y realmente Nadal no ha destrozado a nada. Esa argumentación se conoce como falacia del hombre de paja. Y repito, como no tenemos muy claro qué es lo que está pasando, no entendemos muy bien no somos capaces de interpretar el resultado del modelo, lo que hacemos es desmerecerlo, ¿sí? Exactamente, justo Ignacio está dando la clave. Era el 4%, pero puede darse, justamente. ¿Qué pasa? Que el resultado era Nadal ha derrotado al Big Data. Y es como, no, bueno, tenía una probabilidad muy baja, pero se ha dado. Y estamos desmereciendo el argumento con una falacia del hombre de paja simplemente porque no somos capaces de interpretarlo. Y aquí también hay una cosa que he puesto, que es el argumento de autoridad. Y aquí no os habéis fijado ninguno, pero realmente yo llego y lo primero que he hecho es presentarme, ¿no? Y decir, oye, pues mira, yo soy Alfonso y doy clase y hago un podcast, entonces por todo esto me vais a escuchar durante 45 minutos. Sí, o sea, realmente ese es el argumento de autoridad, que es lo que estaba pasando justo al principio de la charla. Es decir, yo me presento, hablo de lo que he hecho y por tanto se me coloca como una autoridad. Hay que tener cuidado con este tipo de argumentaciones porque muchas veces nos fiamos simplemente de lo que dice una persona, no por lo que sabe o por lo que demuestra, sino por su autoridad. Y eso también es un grandísimo problema, porque puede llegar alguien que no tiene ni idea, pero ha sabido venderse muy bien, está en un puesto y acatamos al pie de la letra lo que dice. Y oye, no quiero decir que no haya que escuchar a esa gente, por supuesto que sí. O sea, seguramente tengan cosas interesantes que decirnos. Lo que quiero decir es que no hay que quedarse con lo que dice una persona simplemente por quién es, sino por lo que dice y por cómo lo razona. Eso es realmente lo importante. Así que nada, con esta introducción os dejo aquí una frase de Voltaire, porque recuerdo que, bueno, analistas o científicos de datos al final, como decía, la ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Normalmente cuando tú quieres llevar a cabo un experimento científico, lo que haces es cuestionarte cosas. Al final en la duda hay mucha más realidad que en afirmar o negar algo. Nunca se es un 100% en todo. Siempre hay duda y la duda muchas veces es positiva. Entonces, bueno, pues vamos a introducir un poquito las falacias lógicas. Por si alguien de aquí, no sé si hay alguien de aquí que haya hecho filología o filosofía o alguna carrera de este tipo o psicología. No sé si hay alguien por aquí, si lo puede poner por el chat. Seguro que le suenan este tipo de sesgos cognitivos y falacias lógicas, porque normalmente, de hecho, Gloria, la chica de Data Hack también, lo comentaba ayer, que es un tema que parece que no tiene mucha relación, ¿no? Que es como más de letras y esto es como muy técnico. Pero nada que ver, al final está muy relacionado con la ciencia de datos. Vaya, una falacia lógica no es más que un fallo en el razonamiento. Y vuelvo a hilarlo con lo de antes, ¿sí? Con lo de
con lo justo que hablábamos en el otro punto, es la falacia de autoridad, ¿no? Es creerte a una persona simplemente por quién es. Eso no debería ser así. O sea, realmente tienes que creer lo que te dice alguien por cómo te lo argumenta y por cómo te lo razona. Y cuando tú tienes un fallo en el razonamiento, es cuando tú estás entrando en una falacia lógica. Y aquí algo que quiero recalcar muchísimo es, oye, los modelos, los datos son datos y los datos al final son números y los modelos son números. La interpretación que le damos muchas veces condiciona el resultado y esto es importantísimo. Cómo interpretamos los datos es clave y por eso, oye, animo mucho a ese pensamiento crítico. Cuando hemos visto lo de Nadal, aquí había opiniones bastante diferentes, pero la idea es esa, es cuestionártelo, ¿sí? O sea, se hablaba de anomalía estadística, se hablaba de que el modelo no tenía en cuenta el afán de superación, pero al final, oye, hay que tener pensamiento crítico y no creerse todo ni de los demás ni nuestro. Porque cuando somos analistas de datos o científicos de datos, estamos explorando la información. Y cuando sacamos una conclusión, no tenemos que quedarnos con eso y creérnoslo como si fuera universal. ¿Sí? Tenemos que ser críticos en esto. Y bueno, supongo que he visto que hay varios que ya os dedicáis al analytics, a la ciencia de datos, etcétera, etcétera. Comentaros algo. Normalmente los problemas que se resuelven en esta disciplina es responder preguntas. Es decir, tú al final lo que quieres es responder una pregunta de negocio con los datos que tú tienes. Normalmente, cuando hacemos un cuadro de mandos o algo así, utilizamos gráficos. Y algo que nos tiene que venir siempre a la cabeza es, oye, ¿es relevante el gráfico con lo que estamos mostrando para la pregunta que queremos responder? ¿O simplemente estamos rellenando trabajo porque sí? ¿Sí? Vale, hay que tener, a ver, ¿qué nos cuenta Pablo Alberto? Nos dice, hay que tener en cuenta el sesgo al que se está sujeto, tanto en la interpretación como el desarrollo del modelo en sí mismo. Justo. Lo que estaba comentando es justamente eso, que lo importante no es quitar los sesgos, porque vaya, como humanos necesitamos a veces pues, caer en sesgos y en falacias y es imposible, o fuéramos un robot o no sería posible eliminar 100% los sesgos. Lo que hay que tener en cuenta es cómo identificarlos. Identificarlos, saber que hemos caído en un sesgo y recular. ¿Sí? Saber que hemos caído en eso y recular. Eso es lo importante. Así que bueno, vamos a ver las principales falacias lógicas que te encuentras cuando estás aplicando análisis de datos, estás haciendo modelos, etcétera, etcétera. Creo que va a ser interesante. Mira, por aquí otra fotito que vamos a comentar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay mal aquí? Si hay mal algo, está bien. No me quiero meter en ningún tipo de política, pero me viene muy bien este gráfico justo para la falacia de lo que vamos a hablar a continuación. Alguien me dice que hay mal en el gráfico. Si hay algo mal, ¿eh? Si hay algo bien. Sí, las proporciones. Voy a intentar poner en pantalla completa que me están comentando. Modo pantalla completa. ¿Sí? ¿Se ve? Es que ahora no veo yo. A ver. Perfecto. No puedo poner la pantalla completa porque luego no veo el chat con vosotros. Lo siento, Luis. Vale, sin problema. Voy a intentar ampliarlo. No va de 0 a 100. Crea confusión, las proporciones. Begoña, cuando dices no mucho, ¿a qué te refieres? No parten de cero en i. Eso es lo que veis mal todos, ¿no? Por lo que me estáis diciendo. Voy a ampliar un poquillo más, por si ayuda. No se lee el texto de las barras. Bueno, pone millones de euros en las barras. ¿Esto de aquí abajo lo veis? Chicos, ¿se ven los numeritos? Sí, yo lo Aquí veo pone más o menos. 2019, 2021 y 2022. Justo, ahí está. Coldo y Pablo han dado con el punto. Al final, falta 2020. Sí, o sea, el eje podemos decir que está descolocado, etcétera, etcétera. Y podríamos entrar en muchísimos detalles, pero la clave está ahí. Hay una omisión de información. El 2020 no le hemos añadido. No, estamos dando un evolutivo anual y nos hemos comido un año, por lo que sea. Por lo que sea. Entonces,
aquí justo introducimos la falacia de la que quiero hablar, que es la falacia de la evidencia incompleta. Que bueno, en inglés, por si a alguno le suena esta palabra, se llama cherry picking, que es como quedarse con lo bueno. Básicamente, cuando tú quieres responder algo y hay algo que te fastidia, o sea, aquí igual el crecimiento no era así, o sea, no tengo las cifras del 2020, pero cuando tú quieres mostrar un crecimiento lineal, exactamente como dice Pablo Alberto, pues oye, te quitas el 2020 y si está más abajo o lo que sea, pues oye, te curas en salud. ¿Qué haces? Quitar información. Seleccionas de manera selectiva. Es decir, tú lo que haces es coger y decir, vaya, pues como 2021 y 2022 dicen lo que yo quiero exponer, quito 2020 y punto. Selecciono los registros o el grupo de registros que cumplen lo que yo quiero, ignoro lo demás. Si hay algo que contradice mi teoría, lo ignoro. ¿Sí? Esto es muy común. O sea, realmente parece una tontería y parece que solo se hace en ciertas ocasiones, pero es muy común. No vemos, o sea, no queremos ver lo que contradice lo que hemos seleccionado. Y esto yo lo hago a veces, ¿eh? O sea, aquí todo el mundo cae en estas falacias y el que diga que no está mintiendo. El tema es darse cuenta. Pero muchas veces, ¿quién no ha cogido una tabla y ha seleccionado una muestra, unos registros y le ha salido una conclusión y ha dicho, hostia, de puta madre, lo que yo quiero? ¿Sí? Sin embargo, hay otros registros que lo contradicen y tú dices, bueno, esto lo ignoro. Sí, al final ahí lo que estamos haciendo es justamente entrar en una falacia de la evidencia incompleta, de decir, no tenemos toda la info y estamos suprimiendo información, estamos suprimiendo datos. Esto de la falacia de la evidencia incompleta deriva en una cosa que se llama sesgo de confirmación. Eso seguro, seguro, seguro que nos suena. El sesgo de confirmación es, ¿cómo se dice? Como adornarte los oídos, no me sale esta expresión, pero vamos, lo que quieres es que te digan lo que quieres oír. Y a todo el mundo le gusta que le digan, oye, qué guapo estás, qué bien haces esto, va todo fenomenal. Sí, eso al final anima un montón. Y en las redes sociales nos pasa. ¿Qué contenido ves en redes sociales? ¿Qué te recomiendan las redes sociales? Al final, el contenido con el que interactúas. Si tú interactúas con un contenido de coches de Fórmula 1, seguirás viendo coches de Fórmula 1 y pensarás que todo lo que hay en las redes sociales son coches de Fórmula 1. Pero al final, porque tu selección de muestra está sesgada y porque estás evitando un montón de información. Esto pasa en Netflix, pasa bueno, en todas las redes sociales que consumimos. Al final, el algoritmo te recomienda en base a tus preferencias y eso hace que confirmes tanto lo que piensas como lo que quieres ver y oír. La siguiente falacia me gusta mucho porque parece que no es típica, o sea, parece como muy rara, pero realmente es muy, 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 muy típica. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en la facultad y tenía algún examen tipo test, no saber una respuesta y decir, a ver, las tres preguntas anteriores eran la A, pues ahora la A no puede ser, la descarto. O sea, a ver, decidme por el chat, pero eso lo habéis hecho seguro, lo habéis por lo menos pensado en algún examen, eso de, bueno, es que llevo muchas As seguidas en el test, esta la voy a descartar porque no creo que haya 4 As seguidas. ¿Sí? Eso es como 50%, sí. Entonces, al final, oye, si yo tiro una moneda, que es que ya me está respondiendo Eduardo a lo siguiente. Digo, si yo tiro una moneda 3 veces seguidas, bueno, 4, y las 3 primeras he sacado cruz, ¿cuál es la probabilidad de sacar cruz en la siguiente? O cara. Siempre es el 50%. Ya me estaban respondiendo Eduardo y José Luis, me han ido muy rápido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los sucesos pasados no alteran los sucesos futuros cuando son actividades aleatorias. Tirar una moneda o tirar un dado es un suceso aleatorio. Entonces, no influye el hecho de que hayan salido 3 caras para el siguiente lanzamiento. Son probabilidades independientes, son sucesos independientes. Por muchas veces algo tan simple como eso da lugar a una falacia que se conoce como la falacia del jugador o de Monte Carlo. Y es decir, este tipo de razonamiento, es decir, oye, yo estoy haciendo un examen o estoy haciendo un concurso de la televisión y llevo la A y la A 3 veces seguidas. Por la siguiente pregunta no será la A. Y eso es erróneo, porque seguramente haya una caja con muchas preguntas y se estén sacando aleatoriamente. ¿Sí?
y cada suceso es independiente también. ¿Sí? Aunque bueno, ya si nos ponemos tiquismiquis en un examen, influye el pensamiento del profesor, etcétera, etcétera. Pero en general son sucesos aleatorios. Y no deberíamos pensar que la probabilidad aumenta simplemente porque se está repitiendo el suceso o que disminuye, vaya. Creo que se entiende esto, ¿no? 50%, como decíamos. Vamos con la siguiente. Esto es una pregunta, aquí me tenéis que contestar por el chat. O sea, en plan, a ver, ¿qué se os viene a la cabeza cuando digo que cuál es el animal más peligroso para el ser humano? Aquí habrá diferencias, ¿eh? Que seguramente en Argentina y en Latinoamérica habrá animales, el ser humano. Uf, buena pregunta, o sea, buena respuesta, Elena. El ser humano, otro ser humano, el propio ser humano, Putin. Vaya, y si quiero un animal, ¿en qué pensáis? A decir un animal. Ya sé que el ser humano es un animal, pero el hombre, somos animales, sí. El mosquito. Bueno, lo normal en esta pregunta, aunque bueno, la verdad que me ha tocado un grupo bastante avispaete. Lo normal es decir, pues que si el oso, el tiburón, todo este tipo de bichos, ¿no? Pero bueno, justamente si vemos un gráfico de los animales más mortíferos, primero recordaros que tenéis razón, que el más mortífero es el ser humano, pero el primero es el mosquito. Que también lo han comentado por el chat, no sé quién ha sido, Pablo Alberto. El animal que más humanos mata es el mosquito. Después el ser humano y después las serpientes. Luego el perro, luego otro tipo de mariposas voladoras, un Asian bug, no sé ni qué es, caracoles, etcétera, etcétera. Pero si nos fijamos, el león, el oso, el elefante, el tiburón, que son animales que a priori pensamos que pueden ser más peligrosos o que suenan como, oye, este animal no me enfrento con él, realmente matan menos gente que un mosquito. Y realmente, ¿cuándo tienes más cuidado? ¿Cuando ves un tiburón o cuando tienes un mosquito por aquí rulándote? Seguramente te dé más miedo el tiburón. ¿Por qué? Porque piensas que es más probable que te haga algo malo. Pero si calculamos la probabilidad, fijándonos en esto, en cuánta gente muere con cada animal, realmente solo mueren 10 personas al año con un tiburón. Entonces es un número insignificante. Y aquí entra una cosa que se llama la anécdota. Es decir, seguramente habéis visto noticias en los que un surfista le mata a un tiburón, ha sufrido un ataque de un tiburón. Entonces, en el momento de pensar que es más probable, tu cerebro inconscientemente te lleva a pensar que el tiburón es como súper peligroso, pero realmente es porque te acuerdas de una anécdota. No estás contrastando con la totalidad de los datos y no estás viendo si realmente esa probabilidad está influyendo o no. Entonces, esto viene con el sesgo de disponibilidad, que estábamos comentando antes. Lo primero que se te viene a la cabeza es lo que dices, que aquí, pues bueno, han dicho todos el hombre, aún así es el mosquito el que más mata, pero el hombre es el segundo que más. O sea, normalmente nos matamos mucho más entre nosotros que cualquier otro animal. Pero lo primero que se nos viene a la cabeza, en general, o en la mayoría de veces que lo he preguntado, era el tiburón, el oso, el perro, un montón de animales. Y realmente no, realmente no. Con esto que estamos haciendo, es algo de disponibilidad. Tengo algo en la cabeza muy reciente, lo suelto y, oye, esta decisión la tomo así porque tengo esto fresco. Ejemplo en la ciencia de datos. Tengo una tabla, un dataset, un lo que sea, saco tres registros, veo que los tres registros tienen en la variable A un 7 y digo, buf, tiene que haber un montón de registros que tienen un 7. ¿Sí? Esto erróneo. Es decir, no tiene por qué. Puede ser que haya coincidido que esos tres tengan un 7. Entonces, estoy estimando una probabilidad, ¿sí? Estoy estimando la probabilidad de algo en base a lo último que he visto, la información que tengo fresca. Y esto es lo más común del mundo. Normalmente trabajamos con millones y millones de registros. No es viable trabajar así y visualizarlo todo, hay que ir trocito a trocito. Entonces yo muchas veces me cojo muestras cuando trabajo en mi ordenador local, me saco una muestra del dataset e intento que sea representativa, pero cuando tiene muchas variables, pues es muy difícil. ¿Sí? Entonces lo que trato de hacer es no quedarme con esa primera decisión que he sacado en la muestra.
estoy leyendo una pregunta de Begoña, dice, ¿no has tenido un sesgo en tu pregunta al asumir que el ser humano no es un animal? No lo he asumido. Si lo único que me daba rabia era porque he puesto ahí una trampilla para que me dijera la gente el tiburón, el oso o así, y todo el mundo ha tirado por el hombre, que es menos obvio. Realmente os invito a que en vuestro círculo cercano lo preguntéis. Oye, piensa en un animal que es peligroso para el ser humano. Y en general se tira a animales grandes. Por eso, cocodrilo, tiburón. Vale, sesgo de disponibilidad. A ver qué tengo que minimizar, pues ahí pasando. Vale, otro ejemplo bastante claro del sesgo de disponibilidad es la lotería. Normalmente la lotería de Navidad, aquí en España, cuando se realiza el sorteo, ¿a dónde va la tele a entrevistar? ¿A quién te pone? ¿Al que se ha llevado el gordo, al segundo premio, al tercer premio, a los que han ganado? Y nadie te habla de los miles de personas que han jugado a la lotería y no han ganado. Entonces tú, al final, inconscientemente crees que la probabilidad de ganar la lotería es más alta de lo que realmente es. Y eso es lo que muchas veces tenemos que evitar tanto en nuestra vida como en el análisis, como digo. No podemos estimar probabilidades en función de lo fácil que es encontrar un ejemplo, porque encontrar un ejemplo de algo que queremos decir en nuestra base de datos es bastante fácil, ¿sí? Y si sacamos dos seguidos, no podemos llegar y decir, oye, pues es que esto es bastante probable, ¿sí? Y bueno, voy a poner un ejemplo bastante tonto, pero si es la primera vez que vamos a un restaurante y no nos atienden bien, pues normalmente todo el mundo piensa que el restaurante es una mierda, ¿sí? Y simplemente es que igual mm, han tenido un mal día, han tenido un problema y ha coincidido con nuestra visita. Pero, sin embargo, si tú vas a un restaurante todos los fines de semana, te atienden súper bien todos los fines de semana y un día llegas y te atienden mal, la lectura que tú haces de eso no es la misma, ¿verdad o no? Creo que aquí llegamos todos a la misma conclusión. Es decir, si es la primera vez que vas, te quedas con ese dato, te quedas con lo reciente y no repites. Aquí nos dice Ana, creo que el mejor ejemplo de sesgo de disponibilidad ha sido la respuesta anterior. Si no tuviésemos la guerra de Ucrania en mente, mira, pues sí. La verdad que ahora tan reciente con... Además creo que ha habido un comentario que ha puesto que Putin era el animal más peligroso. Y realmente, oye, pues ahora hay un montón de muertos allí, por desgracia. Y justamente es un buen ejemplo del sesgo de disponibilidad. Todo el mundo ha tirado de los humanos, de decir, oye, el ser humano, porque estamos sensibles con esta situación. Muchas gracias, Ana. La verdad que totalmente de acuerdo. No lo tenía ubicado, pero seguramente sea por eso. Porque en general, ya os digo, sueles tirar, hasta yo, suelo tirar a qué me da miedo a mí, pues las serpientes o los cocodrilos. Y eso es lo más peligroso. Pero realmente, pues oye, muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias, Ana. Vale, pues vamos a seguir con más falacias, más falacias. Esta me encanta, o sea, esta me encanta, porque esta es como dicotómica, es decir, esto lo usamos en nuestros razonamientos muchísimas veces. Es decir, esto es así o es así. Cogemos el blanco o negro, es binario. Estados binarios, es decimos o sí o no. Y realmente en todo, y en el análisis de datos más aún, hay una escala de grises brutal. Un modelo no es malo o bueno. Vuelvo otra vez al ejemplo de Nadal. Aquí el ataque era Nadal ha derrotado al Big Data. El modelo fatal, lo cancelamos. Pero la realidad no es así. La realidad es que, bueno, podemos hablar por aquí algún chico que había que tener en cuenta otro tipo de variables, etcétera, etcétera. Vale, pero eso es una escala de grises. No podemos coger y cortar. Esto es así, bien, esto es así, mal. ¿Verdad? El falso dilema es muy típico y a mí es una de las cosas que me gusta. O sea, me gusta analizarlo porque tendemos a ello. Es decir, bueno, como pasa esto, pues entonces no pasa esto. Y ya está. Nos quedamos como que solo hay dos posibilidades y en realidad tenemos una escala mucho más amplia. Mucho, mucho, mucho más amplia. A ver, yo qué sé, cuando estamos analizando alguna base de datos, pues, oye, no pasa esto con los clientes amarillos. Vale, pues entonces tiene que pasar esto otro, por narices. Sí, y lo único que hemos llegado es a una conclusión. Estamos extrapolando y diciendo, como no ha pasado esto, pasa esto. La realidad es que hay una escala de grises brutal. Hay una cantidad de cosas intermedias muy, muy alta. Muy, muy alta. Y algunos otros ejemplos que quiero que tengáis ahí en el radar, que son como el argumento de autoridad, que comentábamos al principio, el creernos algo simplemente porque lo dice el director de marketing.
o porque lo dice mi padre. Pues bueno, tendremos que ver si el razonamiento está sustentado en algo o no. Porque, repito, al final los datos son datos y nada más. Los datos son datos. Lo importante es cómo los interpretamos y cómo los utilizamos. Entonces, tiene que haber un razonamiento seguido. Otro tipo de falacia, subirse al carro. Bueno, pues yo es que mi compañero analista y mi otro compañero analista han sacado esta conclusión, entonces, pues ya está, la tengo que sacar yo también. Y te evitas tener que comerte la cabeza. Fatal. O sea, eso al final sesga mucho los resultados, porque cada uno tiene su propia visión y cada uno aporta esa parte. El hombre de paja, que es lo que comentábamos antes de, bueno, tirar por tierra el resto de argumentos. Y luego la incredulidad. Muchas veces el desconocimiento o no saber hacer algo nos hace ponernos en un punto de, bueno, no me lo creo, no me lo creo y ya está. Entonces, eso es muy negativo y eso al final empeora muchísimo nuestros análisis. Ahora, chicos, me gustaría, bueno, tengo aquí una frasecilla, esta no es de Voltaire, esta es mía, y es que si exprimes los datos, al final van a decir lo que tú quieres que digan, pero no tienen por qué decir la realidad. Eso hay que justificarlo y llevarlo muy metódico. Y una cosa que quiero añadir, que esto no es una falacia lógica, pero es algo que es súper típico y está muy trillado en redes sociales, seguro, seguro, seguro que todo el mundo ha oído hablar, la frase de correlación no implica causalidad. ¿Me ponéis por el chat ahí sí o no? Vamos, no puede ser que haya un no. Todo sí. El que calla otorga, siempre. Entonces, gracias Rafael y Almudena. Vamos, entiendo que creo que no hay casi nadie aquí que no haya oído hablar de esto. Y una de las cosas que a mí me gustan es este concepto de correlación espuria, que son súper divertidos. O sea, hay miles en internet. Seguro que habéis visto alguno de películas de Nicolas Cage, con quesos, montones. Este es el que he sacado para hoy, que es la edad de mis Estados Unidos y los asesinatos usando vapor hirviendo como arma letal. Si os fijáis en las curvas, por años, o sea, hay una correlación altísima. Entonces, tenemos que hacer que las mis Estados Unidos tienen que ser súper jóvenes. Si pueden ser de 1 o 2 años, mucho mejor, porque así vamos a evitar los asesinatos de vapor. Tasa de inflación supeditada a la tasa de humedad. Oye, esa es muy buena. A más humedad, más inflación. Bueno, joder, no, esa no la he visto. Homicidios en Chicago y venta de helados. Qué bueno. Yo he visto uno que hace poco que era muertes por tiburón y venta de helados también. Y justamente eso me ayuda a introducir lo siguiente. Cuando se da una correlación espuria, normalmente pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Aquí toma, falso dilema. Dos cosas solo. Pero se pueden dar dos cosas. Una, que no tengan nada que ver, ¿sí? Que las cosas que estamos relacionando no tengan nada que ver, como es aquí el caso de la edad de mis Estados Unidos y los asesinatos no tienen nada que ver. O bien puede ser que haya un tercer factor que es el que las está relacionando. Que esto, pues en algunos casos sí que se da. Por ejemplo, en las muertes por tiburón y ventas de helados que he visto, pues normalmente cuando sube una, sube la otra porque hace buen tiempo y cuando hace buen tiempo la gente se baña más y por tanto es más probable que esté en contacto con un tiburón y también hace más calor y te apetece más un helado que si hace menos 15 grados. Entonces, esas son las opciones que hay. O no tienen nada que ver, que puede ser que estés mezclando cosas totalmente indiferentes, o puede haber una explicación intermedia o tercer factor dentro de esa correlación espuria, que muchas veces puede ser interesante estudiarlo. Vale, y el mejor ejemplo, que no me lo ha dicho nadie, ahora estoy contento, es el de las cigüeñas. Siempre nos han dicho desde pequeñitos que la cigüeña era la que traía a los bebés a casa. Vale, pues hay dos estudios y uno de ellos en Nature que confirman esta teoría mediante una correlación estadística. De hecho, uno de los estudios es de 1988 en Nature y habla de la región de Alsacia y de Alemania entre los 60 y los 80. ¿Sí? En zonas de Alemania se veía cómo las poblaciones de cigüeñas hacían que aumentara la natalidad. Esto está en Nature, lo tenéis por aquí, el enlace, no sé si se está viendo, si queréis lo puedo poner por el chat.
pero es como nuevos parámetros para la educación sexual, en Nature, 1988. Y este link os lo voy a copiar por el chat porque este es muy gracioso. Es porque más adelante, en 2004, que tampoco hace tanto, 2004 es relativamente hace poco. Y cogieron y unos señores, pues este señor Hofferte, bueno, no lo sé pronunciar, ni lo voy a intentar, cogieron y dijeron, bueno, pues vamos a rizar el rizo y vamos a seguir hablando de que las cigüeñas realmente aumentan la natalidad. Y cogieron y se pusieron a estudiar áreas rurales. Áreas rurales que era justamente donde más cigüeñas había y había más nacimientos. Y llegaron a sacar conclusiones en el paper, porque esto está publicado en un paper oficial, llegaron a sacar conclusiones del tipo, bueno, como en las zonas rurales no hay hospitales, pues las cigüeñas son las que se encargan de traer a los bebés. Y en las ciudades, que hay menos cigüeñas, están las técnicas médicas y conclusión súper válida. Y esto, como os digo, es algo que está en un paper, estuvo en 1988 y más adelante en 2004 por estos dos chicos, que sí que es verdad que lo hacen un poco en un tono chistoso, pero como hay un intervalo de confianza que la medicina acepta, pues jugaron con esos baremos y dijeron, bueno, pues como esta correlación de 1 cada 125 nos vale como error, podemos aceptar que las cigüeñas influyen en el número de nacimientos. Vale, pues un poco concluir, chicos, sobre estas falacias y sobre, bueno, nuestros sesgos cognitivos de cara a analizar los datos, porque si nos encontramos el dataset de las cigüeñas, todo el mundo quiere tirar una regresión ahí, porque sale muy bien. Entonces, oye, hay que convivir con estas falacias lógicas, porque al final nos hacen que no nos bloqueemos. Esta parálisis por análisis que muchas veces tenemos nos soluciona el tener sesgos. O sea, los sesgos al final han hecho que el ser humano evolucione y que pueda avanzar. Pero hay que ser consciente de que los tenemos. Y muchas veces dar un segundo vistazo a tu análisis desde otra perspectiva, hacerlo más despacio o identificar que estamos cayendo en un sesgo de disponibilidad, en una evidencia incompleta con el gráfico o en un falso dilema es fundamental para que la conclusión final sea buena y no se quede en mis números locales, que son los que he sacado yo en el estudio.